Ahora sí ya empezaste a transmitir. Todavía no se conecta nadie, sí. Ya. Oye, así me veo con lente. Oh. Genesita. Ahí Hola. se conectó la Gene. Sí. Hola, Gene, ¿cómo estás? ¿Viste? Ahí se van Mati. conectando. Mati. ¿Quién es Cero? Ese es el pato. Pato. ¿Viste? Ahí te escribieron. ¿Cómo están, chicos? ¿Me veo raro con lente o no? Hola, Connie. Sí, sí, me dijeron que es 03 por Pato. ¿Cómo estáis, Pato? Gracias, Connie. No es por lo lente, en todo caso lo lente, porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y la vista se va acortando. En este momento 5, dice. Ay, espero unos 2 minutitos entonces para... Sí. Ay, sí. Hola, tía Shimi. Gracias por las bendiciones y bendiciones para todos. Hermana Claudia, ¿cómo está usted? Tanto tiempo, falta. ¿Empiezan los cosas? Sí. Pregúntame qué hablar. Ya. Bueno, saludo a todos los que están conectados hasta ahora. Que Dios les bendiga a cada uno. Y bueno, como ustedes saben, cada uno de los que estamos acá, los jóvenes han estado estudiando el libro de Romanos este último tiempo, capítulo por capítulo. Y hoy día lo que me han pedido a mí y ha tocado ha sido el capítulo 13 de Romanos. No sé si alguien de los que está conectado me puede comentar un poquito, escribir en breves palabras qué han ido aprendiendo de los capítulos anteriores. A ver, una o dos respuestas nomás, algo corto. Nadie tiene nada que contar. No.
Bien, si no hay nada que contar, como yo les decía, no ha tocado el capítulo 13 de Romanos, que Pablo lo vamos a ir viendo por algunos pasajes, lo que quiere decir Pablo acá. Podríamos decir que Pablo un poco aquí se inmiscuyó en lo que es el estado con las personas y sobre todo con los cristianos. Pero eso lo vamos a ir a ver luego. Vamos a orar antes de empezar para que Dios nos guíe, nos ayude, nos bendiga, nos aclare cualquier duda que pudiéramos tener, sabiendo que Él es el que tiene control de todas las cosas. Él escribió su palabra, Él dejó esto para que nosotros nos guiáramos a través de esto, para que fuéramos unos verdaderos hijos de Dios a través de ello. Así que vamos a orar. Te damos gracias, buen Señor, en esta tarde, cuando a través de la tecnología nos podemos, Señor, conectar con hermanos, con jóvenes, Señor, para aprender más de ti, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y es, Señor, fresca, que es una palabra, Señor, que nos alienta cada día, a pesar del mundo que estamos viviendo, de las dificultades, de la pandemia que podemos estar viviendo. Tú eres, Señor, que nos guía, nos da fuerza y nos ayuda, Señor, y nos enseña que en ti somos más que vencedores, Señor. Por eso te agradecemos en esta tarde, te bendecimos, Señor, y vamos guiados, Señor, por ti para aprender de tu palabra. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, antes de empezar, yo tengo acá la NTV, la versión NTV, y en el título dice respeto a las autoridades. Lleva como el primer título que lleva este capítulo. Y aquí Pablo nos enumera varias cosas que debemos hacer para poder ser unos buenos ciudadanos, unos buenos cristianos, sometiéndonos a las autoridades, porque vamos a ver más adelante que toda autoridad que haya es instaurada por Dios. Pero antes de que comenzar, yo les quiero comentar, no sé si han escuchado un hecho verídico sobre un chico que se llama Tyler Sullivan. Él era un chico, 9, 10 años quizás, y un día se levantó muy temprano, tenía que ir al colegio, pero ese día decidió no ir al colegio. Esto fue en Estados Unidos, y el motivo que él tuvo para no ir al colegio fue que a su ciudad venía el presidente de la República, Barack Obama, y él lo quería ir a ver. Su padre estaba invitado y él quería ir con su padre. Él tenía clase, él tenía responsabilidades, pero él dijo, no, hoy día voy a ir a ver al presidente. Y fue con su padre. Y este chico, una vez allí, cuando iba pasando el presidente Obama, no tuvo mejor idea que decirle, señor presidente, necesito hablar con usted. Y con el carisma que tiene el expresidente Obama, fue donde él y hablaron. ¿Y saben lo que el chico le pidió? Él tenía una clase importante esa mañana en el colegio. Y él le pidió al presidente que por favor hiciera una nota para justificarlo porque él había faltado. El presidente amablemente tomó una de las tarjetas oficiales que ocupa la presidencia para escribir sus notas y le mandó una nota al profesor donde decía que por favor disculpara a Tyler porque esa mañana él había estado con él. Atentamente, Barack Obama. Es una historia real, ustedes lo pueden buscar en internet, y fue así. Este chico, él pudo haber dicho, voy con mi papá, total, mi papá me justifica. Pero no, este chico él sabía que sobre él y sobre el papá había otra autoridad, que era el profesor. Y él dijo, la mejor forma de justificarme aquí ante el profesor es que el presidente me haga una nota para que me justifique. Y así fue. Entonces, partimos con eso, que todos tenemos que tener claro que de alguna u otra manera estamos bajo autoridad. Ustedes que son chicos, que
tienen a sus papás, están bajo la autoridad de sus papás. Tal vez están estudiando, tal vez dependen muchas cosas de sus padres, y sus padres es la autoridad para ustedes, a los cuales le deben respeto, a los cuales deben hacerles caso. Los que trabajamos, nuestros jefes son la autoridad. Nosotros debemos hacer lo que ellos nos dicen para trabajar, para hacer buena nuestra tarea. Y así en distintas índoles de la vida siempre tenemos a alguien que es nuestra autoridad máxima. Y aquí Pablo nos escribe en el capítulo 13 y comienza diciendo, yo voy a leer la NTV, a lo mejor no coincide mucho con algunos de ustedes, dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto, y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen mal. Por eso tienen que someterse a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y además aranceles a quien corresponda, y den respeto, honra a los que están en autoridad. No deban a nadie nada excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos son semejantes, se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con la exigencia de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado todos actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Qué importante y actualizado quizás lo que nos está diciendo Pablo acá en este capítulo de Romanos. Y ahora lo vamos a ir viendo un poco por parte. En el primer versículo, Pablo dice: todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿Qué creen ustedes? ¿Es así o no? ¿Debemos someternos o debemos rebelarnos? Debemos decir que todo está malo, que las autoridades no sirven. Sí, ¿no es cierto? Porque Pablo acá comienza diciendo que toda autoridad Dios la ha puesto. Qué importante, ¿no? Toda autoridad, así como dice Génesis, debemos someternos a las autoridades. Pero esto tiene que ser una entrega. No puede ser algo que nos impongan por la fuerza, sino que yo, como un buen ciudadano y sobre todo un buen cristiano, debo someterme a las autoridades. Entonces aquí Pablo dice que todas las personas deben someterse a las autoridades.
que nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades. Porque todas las autoridades que están puestas, desde el presidente para abajo, hagan las cosas bien o las hagan mal, están siendo puestas por Dios. Qué importante reconocer esto, que Pablo nos recalca, que todos debemos someternos a la autoridad de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 2, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. ¿Se dan cuenta que nosotros de repente, hasta con nuestra boca podemos pecar? Cuando podemos encontrar malo lo que alguien está haciendo, una autoridad. Yo aquí no estoy hablando de que seamos ciegos, porque no, Pablo no nos dice eso. Nosotros debemos acatar las leyes que las autoridades hacen. ¿Hasta qué punto? Hasta que esas leyes no transgredan nuestro pensamiento, nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Porque hay muchas leyes que hoy día se están sacando que transgreden nuestra fe cristiana, ¿no es cierto? Como el aborto, como hay muchas cosas que hoy día nosotros no debemos estar de acuerdo. Pero sí en las cosas básicas de autoridad sí debemos someternos. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Entonces aquí Pablo dice, no, ustedes deben someterse porque las autoridades que Dios ha puesto están para el servicio de las personas buenas. Si tú haces lo malo, vas a tener un castigo. Pero si haces lo bien, no tienes por qué preocuparte. Dice, si haces lo malo, claro, debes tener miedo a las autoridades porque vas a ser juzgado. Pero si haces las cosas bien, haces las cosas correctas, no tienes por qué preocuparte. Porque ellos no tienen por qué hacerte daño si tú haces lo bueno. Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, todas las autoridades que hoy día están puestas, así veamos aunque cueste decirlo, el gobierno más malo, no sé, podríamos pensar en Venezuela, no sé, en China, las autoridades que son malas, Dios en su soberano poder, en su soberano poder y autoridad que Él tiene, Él ha permitido que esas personas estén ahí. ¿Por qué? Quizás para juzgar al país, quizás para hacerlo entender que en realidad hay un Dios que tiene poder, para crear más fe en el pueblo, no sé. Hay muchas cosas que quizás no vamos a entender nosotros. ¿Por qué Dios permite muchas cosas? ¿Por qué Dios permitió el holocausto? ¿Por qué permitió que Hitler casi exterminara a los israelitas? ¿Por qué? Tal vez no lo vamos a entender, pero sí va a llegar el momento que lo vamos a entender. Pero sí lo que debemos entender, lo que nos cuenta Pablo acá, es que toda autoridad, toda, ha sido puesta porque Dios lo ha permitido. Cierto, nosotros tenemos que participar cuando nos llaman a votar, tenemos que saber a quién darle el voto igual, saber que en realidad si alguien está con los principios cristianos, muchos en las campañas se tratan de ser cristianos, tratan de ponerse del lado de los cristianos, después muchos se olvidan, pero esa es otra cosa. Pero nosotros siempre debemos, en primer lugar, pedirle la sabiduría a Dios y también escudriñar un poco qué tipo de leyes está promocionando, porque nosotros vamos a votar leyes que no vayan en contra de la voluntad de Dios. Por eso Pablo nos dice, sometámonos. Y más adelante nos sigue hablando Pablo y nos empieza a hablar de algo que realmente también la gente como está, dice, por eso mismo en el versículo 6 dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. O sea, Pablo dice, si hay impuestos que pagar, páguenlo. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto, y al que deba honor, ríndale honor. Entonces aquí Pablo nos enumera las cosas que debemos hacer a través con la autoridad y el Estado. Si tenemos que pagar tributo, si tenemos que pagar impuestos, si tenemos que darle respeto a alguna autoridad,
porque Dios la ha puesto, tenemos que darle. Si tenemos que darle honor a alguna autoridad, también tenemos que hacerlo, porque Dios lo dice, porque Pablo lo está diciendo. ¿Y en qué aspecto de su vida, en qué circunstancia de su vida Pablo escribe esto? Pablo vivía, no sé, en un país democrático donde se ayudaba al pueblo, donde las autoridades eran súper buenas. Escribió esto, por eso dice, no, ustedes paguen los tributos, den los impuestos, den respeto, den honor. No, Pablo escribió esto cuando el pueblo estaba siendo gobernado por los romanos. Y los romanos eran unos tipos que trataban de estrujar al máximo al pueblo. Le exigían impuestos que no debían, le ponían cargas que no debían. Y aún así Pablo escribe, paguen el tributo, paguen los impuestos. Si tienen que respetar una autoridad, respétenla. Si tienen que darle honor a una autoridad, désenla. Entonces Pablo aquí está poniendo esto por sobre lo que nosotros como seres humanos podemos pensar. Podemos decir, no, este político es como el ajo, no hace leyes que corresponden, nos trata mal, no le voy a dar respeto, no voy a cumplir con mis leyes, porque No, Pablo nos dice aquí, a nosotros como cristianos, no, usted debe someterse. Si Dios ha puesto la autoridad, deben ponerlo. Y saben que hasta cuando estaba Jesús acá en la tierra, Él habló sobre qué hacer con las autoridades, y también Jesús llegó en una época que los romanos hacían lo que querían con el pueblo. Por eso el pueblo de Israel, ¿qué esperaba de Jesús? Esperaba un libertador con espada y con sable que los defendiera, pero Jesús no. Jesús vino a cumplir la ley. Y en una oportunidad en Marcos 12, del versículo 13 en adelante, dice: después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa para decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. O sea, aquí los fariseos y los partidarios de Herodes ya andaban buscando cómo hacer caer a Jesús. Dijeron, vamos a mandar a este grupito y aquí lo vamos a pillar a este Jesús que se cree tan bacán y vamos a tener la oportunidad para meterlo preso. Y llegaron los buenos salameros, esos que te golpean la espalda de repente, te dicen cómo está el guachito, todo, cuando quieren un favor de ti o cuando te quieren sacar algo. Y dicen, maestro, dijimos, sabemos lo honesto que eres. Partieron ya, no sobándole la espalda. Eres imparcial y no tienes favoritismo. O sea, no, lo estaban tratando súper bien a Jesús. Enseñas con verdad el camino de Dios. Mire, ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Aquí venían con la trampita. Entonces, como Jesús, Él les había dicho que el primer honor debía ser a Dios, estos dijeron, no, aquí como Él pide que solo adoremos a Dios en primer lugar, nos va a decir seguramente que no hay que pagar impuestos, y ahí vamos a tener para acusarlo y meterlo preso. Jesús, que era Dios, se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Se la dejó clarito al tiro. Les dijo, no sé, yo sé que ustedes aquí vienen con doble vuelta. Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título agregado a la moneda? A César, le dijeron los tipos. Y les preguntó, a César, contestaron. Bien, les dijo Jesús, entonces den a César lo que pertenece a César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y su respuesta los dejó totalmente asombrados. O sea, Jesús les dejó clarito, si esta moneda pertenece a César, den la parte de esta moneda que corresponde a César, désenla, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Entonces, por eso, Pablo nos dice aquí, no, ustedes tienen que
Si tienen alguna deuda con el Estado, si por su casa tienen que pagar contribuciones, páguenla. Si por comprar algo tienen que pagar impuestos, páguenlo. Porque son leyes que la autoridad han hecho. Y las autoridades que hay, yo las he puesto. Desde el versículo en adelante, desde el versículo 8 en adelante, también Pablo nos sigue diciendo: no tengas deuda pendiente con nadie, a no ser de la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. No sé si alguien me puede escribir qué dijo Jesús respecto a esto. El amarse los unos a los otros. ¿Ah? A ver. ¿Alguien va a escribir algo? Jesús dijo que la ley se resumía en un solo mandamiento al final. ¿Cuál era? A ver si alguien lo puede escribir. Claudia Vira escribió. Claudia Vira. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. En eso se resumía al final la ley. Porque si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, vamos a cumplir todo lo demás. Porque en el amor no hay engaño, en el amor no hay rencor, no hay temor, en el amor no hay nada. Pero Dios nos manda a amar a los que nos caen bien nomás. Amar a mi familia, no sé, amar a mi esposa, amar a mis hijas, no sé usted, amar a sus papás, al círculo cercano, o amar incluso a aquellos que de repente nos caen un poco mal, o aquellos que tal vez han hecho algo contra nosotros o contra alguien de nuestra familia. Dios nos manda a amar a cada uno de nosotros, a todos en general. Este versículo dice: no tengas deudas pendientes con nadie, o sea, no debamos a nadie nada. Esto no quiere decir aquí, la primera parte, que no nos debemos de repente encalillar o pedir un préstamo porque queremos comprar algo. No, no tengáis deudas pendientes con nadie. O sea, si tenemos alguna deuda, la pagamos, no tenemos problema. Y dice que solamente la deuda que debemos tener, de amarnos unos a otros. Y eso es lo principal, que el amor sea lo principal para nosotros, que el amor sea lo principal, de amar a las autoridades, de orar por ellos, desde el presidente hasta la autoridad más mínima. Si hacen lo malo, van a ser juzgados por Dios ellos. Pero que nosotros no nos quitemos esa bendición que viene para nosotros en primer lugar, de orar por ellos. Porque ellos son unas personas que igual necesitan a Dios, aunque estén haciendo lo malo. Nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Orar por ellos. El versículo 9 dice: porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codices, y todos los mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. En Marcos 12, 28 al 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, se sabía la ley al revés y al derecho, preguntó para tentarle diciendo: maestro, así con esa voz que yo,
como que la rebajaba, así, como para que Jesús les creyera más. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Primero. Y segundo, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, la ley es amar a Dios en primer lugar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la gran responsabilidad nuestra. Primero que nada, amar a Dios y amar también a nuestros semejantes. Aunque nos cueste muchas veces. Todos debemos amarlos. El versículo 11 dice, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despiertes del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. ¿Cuántos creen que la venida del Señor está cerca? Yo lo creo, con todo lo que está sucediendo hoy día en el mundo. El mundo hoy día está sumido en una pandemia, en una crisis, que no nos deja abrazarnos, que no nos deja juntarnos. Pero Dios ha permitido esto, ha permitido la tecnología, y ahora podemos estar juntos, adorando a Dios, aprendiendo de Él. Entonces por eso dice, ya es hora que despierten del sueño, porque la salvación ahora está más cerca que antes, más cerca. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de lado las obras de la oscuridad, o sea, las obras de las tinieblas, y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. No en orgías y borrachera, ni en inmoralidad sexual, libertinaje, ni en disensiones, ni en vida. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí habla Pablo de vestirnos, ¿no es cierto? De vestirnos de Jesucristo todos los días. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos vestimos? Sobre todo en la mañana, cuando estamos ahí con pijamita. Llegamos, nos levantamos y tenemos que salir a algún lado y nos ponemos la ropa que vamos a salir encima del pijama, no, ahí salimos, ni siquiera nos peinamos. O nos duchamos, nos echamos desodorante, que falta nos hace a veces, y nos vestimos. Y ahí salimos. Entonces Pablo acá está diciendo que nos vistamos de Jesús, que dejemos todos los harapos, lo malo del pecado, lo dejemos de lado y nos vistamos. Y algo más dice, que despertemos, porque la noche ya está avanzada, que viene el día. Despertemos. ¿El ser humano puede hacer cosas dormidas? Sí. El ser humano muchas veces camina dormido, habla dormido. Quizá algunos estamos gordos porque vamos a la cocina dormido y no nos damos cuenta, después decimos no como nada y estoy gordito. Quizás puede ser eso incluso. Pero hay muchas cosas que el ser humano de repente dormido las hace. Y esos son muchas veces sueños. Entonces aquí Pablo nos dice que muchas veces podemos ser sonámbulos espirituales. Que podemos estar haciendo cosas, pero no estamos despiertos. Muchas veces podemos estar haciendo cosas de cristianos, pero en realidad nos falta despertar de ese sueño profundo que tal vez muchas veces tenemos. Y por eso nos decía muchas cosas que debemos dejar de lado. Podemos hablar cuando estamos dormidos, podemos oír cuando estamos dormidos, podemos caminar dormidos. Algunos incluso cantan durmiendo. Otros se ríen, no sé. Los que somos casados, no sé, han visto a su esposa, a su esposo de repente reírse en la noche. Lo podemos hacer dormido. Entonces muchas veces aquí Pablo está diciendo que podemos ser así, sonámbulos espirituales. Muchas veces podemos estar dormidos y haciendo cosas que creemos que estamos despiertos. Entonces nos llama a despertarnos, a vestirnos y a levantarnos y a estar despertitos, sabiendo que la hora está avanzada, que nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos.
La venida del Señor está cerca. Puede ser hoy día, puede ser mañana, pero está más cerca. Por eso nosotros cada día debemos estar preparados. Dice entonces, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. ¿No es cierto? Hemos estudiado la armadura de Dios, ¿no es cierto? Vestirnos de la armadura de Dios, de la coraza de justicia, de la fe, del amor. Vestirnos de eso cada día para dar eso. Y que debemos dejar todo lo pecaminoso fuera. Debemos vestirnos de las armas de la luz, dice Pablo. Esto quiere decir que nos vistamos con el Señor Jesucristo cada día. Cuando nos vestimos de Jesucristo cada día, nos vestimos de toda la armadura de Dios. Y cuando nos vestimos de la armadura de Dios, estamos capacitados para enfrentar cualquier cosa que pueda venir. Cualquier cosa terrible que nos pueda marcar este mundo. Porque este mundo como mundo no nos entrega mucho. Nosotros sabemos que somos pasajeros para acá. Somos pasajeros de esta vida. No sé, yo siempre he dicho, a lo mejor más de ustedes, algunos se recuerdan, tenemos fecha de vencimiento. Yo no sé cuándo va a ser. Pero sí lo que yo quiero es que el día que llegue mi fecha de vencimiento, estar preparados para irme con el Señor. Y no solo para mí, quiero para mis hijas, para mi esposa, para cada uno de los que me rodean, para ustedes y también para aquellos con los que comparto en el trabajo. Debemos orar por nuestros colegas, por nuestros jefes, aunque nuestros jefes de repente no sean lo que nosotros queremos o imaginamos como jefes, también son personas y debemos orar por ellos, porque como decíamos al principio, toda autoridad que nosotros tengamos sobre nosotros es por la voluntad de Dios. Desde el presidente de la República hasta la persona más mínima que tiene un cargo, todas esas personas nosotros tenemos que tener claro que son visadas, o sea, autorizadas por Dios para estar ahí. ¿Y hasta cuándo tiene que llegar nuestra lealtad hacia ellos? Hasta que ellos no infrinjan nuestros principios cristianos con lo que nos ordenan. Sí, nosotros debemos honrarlos, debemos respetarlos, pero hasta que ellos nos digan que debemos hacer algo que está totalmente en contra a lo que Dios dice. Así que damos gracias a Dios porque Pablo nos enseña en este día que toda autoridad, todo lo que está puesto en este mundo como autoridad, viene de parte de Dios. Dios lo permite. Así que muchas veces nosotros podemos decir, ¿y persona cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso? Dios permitió eso. Aunque nosotros de repente no encajemos con la lógica de Dios, porque son cosas que de repente nosotros decimos, no, ¿cómo esta persona? Dios lo permitió. Y Dios puede permitir que nosotros también de repente tengamos un puesto de autoridad. Y ahí cuando nosotros debemos pedir sabiduría, así como la pidió Salomón, para poder estar ahí donde Dios nos ha puesto. Si Dios te ha puesto como autoridad en un hogar, tienes hijos, que Dios sea tu guía para que Dios sea quien te enseñe cómo criar mejor a tus hijos. Si Dios te ha puesto, no sé, en un cargo, en alguna oficina, si tú eres profesor, profesora, si piensas estudiar como profesor, Dios te va a poner ahí como autoridad para unos niños. Y pídele a Dios sabiduría para enseñarlo mejor. Y en primer lugar enseñar que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas. Aún aquellos que hoy día están temerosos, saber que Dios tiene el control de esta epidemia. Y Él la tiene. Él no se hace nada en este mundo sin que Dios lo permita. No sé si recordamos a Job, ¿no es cierto? Job era una persona íntegra. No tenía nada que sacarle. Pero Dios permitió que le sucediera todo eso para probarlo. Entonces nada sucede en este mundo sin que Dios lo permita. Y eso nos está diciendo aquí Pablo. Pablo nos está enseñando que todo lo que está puesto en este mundo, las autoridades,
aún en el tiempo que le tocó vivir a él. Ese tiempo donde se mataba a los cristianos, donde se perseguía a los cristianos, donde trataron de buscar a Jesús cuando nació y matarlo. Muchos inocentes murieron por eso. Aún ahí, Pablo y Jesús dicen que debemos respetar las autoridades, pero hasta el punto que ellos no nos lleven a hacer algo que está contra la voluntad de Dios. Así que damos gracias a esta hora. Yo le agradezco a cada uno de ustedes por haber estado y que la enseñanza sea esa en esta tarde, de que Dios es soberano en todo. Aunque haya decisiones que de repente digamos, Dios, ¿por qué permites esto? Seguir adelante, rendir honor, pagar lo que tenemos que pagar y saber que Dios tiene el control de todo y que la venida del Señor está más cerca cada día. Y que Él nos ayude cada día a mostrarnos si estamos dormidos espiritualmente, que Él nos ayude a despertarnos para poder mostrar que Él es nuestro soberano y que nosotros esperamos su venida. Esa venida maravillosa y gloriosa que un día vamos a estar todos unidos con Él allí en el cielo. Por eso que Dios les bendiga a cada uno y vamos a orar. Gracias te doy, soberano Señor, porque hasta ahora tú nos bendices. Delante de ti podemos estar escuchando tu palabra, sabiendo que esta palabra es viva y eficaz, Señor, como dice, más cortante que espada de dos filos, Señor. Y por eso tú nos permites a esta hora aprender de ti, saber que tú tienes, Señor, el control de todas las cosas, Señor. Enséñanos eso cada día y enséñanos a buscarte cada día, Señor, para poder hacer tu voluntad. Gracias por todo ello. Bendice cada uno de los que han estado conectados a esta hora, Señor, que ellos, Señor, también puedan ser guiados por ti, Señor, y ser enseñados por ti. Si hay algo que no ha quedado claro acá, Señor, sé tú a través de las Escrituras o a través de un pensamiento, Señor, aclarándolo, para que, Señor, podamos cada día ser claros, sabiendo, Señor, que tú tienes, Señor, como decía, el control de todo, Señor. Tú, Señor, no mientes, tú, Señor, no fallas, y tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y sigan ahí conectándose con los juveniles. Que Dios les bendiga. Chao.